Bendiciones para todos. Me alegra que hoy estés aquí conectado con todos nosotros. Y quiero que en esta hora puedas reunirte con toda tu familia, con toda tu casa, y que juntos podamos exaltar el nombre del Señor, glorificar su santo nombre y declarar que Él es el Dios de maravillas. Él es el Dios que hace lo imposible posible, y que tú hoy lo puedas creer en tu corazón en el nombre de Jesús. Padre, te adoramos, bendecimos tu nombre, oh Jesús. Muéstrame tu voluntad, enséñame, acércame y no me alejaré. No temeré, en la prueba cantaré, aún en la oscuridad te alabaré. Dile fuerte: aquí estoy, Señor. Aquí estoy, tómame tal como soy, digno de amor, te daré mi adoración. Dios de maravillas, Dios de poder y autoridad, creo en ti, creo en tu fidelidad. Muéstrame
siempre serás. Tu amor no me falla. Tu amor nunca cambia. Eres fiel y fiel siempre serás. Tu amor no me falla. Tu amor nunca cambia. Eres fiel y fiel siempre serás. Dios de maravillas, Dios de poder y autoridad, yo creo en ti, creo en tu fidelidad. Oh Espíritu Santo, creemos en ti Jesús, que tú eres grande, que tú eres poderoso, pero sobre todas las cosas, Señor, creemos, Señor, que tu amor nunca falla. Creemos, Señor, que tu amor nunca cambia. Por eso vamos ahí donde estás. Quiero que se lo digas fuerte en esta hora. Oh, tú eres fiel, Señor. Tú eres fiel. Tu amor no me falla. Tu amor nunca cambia. Eres fiel y fiel siempre serás. Tu amor no me falla. Tu amor nunca cambia. Eres fiel y fiel siempre serás. Dios de maravillas, Dios de poder y autoridad, creo en ti, yo creo en tu fidelidad. Por última vez decláralo. Oh Dios de maravillas, Dios de poder y autoridad, oh creo en ti, dile, creo en tu fidelidad. Gracias, Señor, aleluya. Muy buenos días a cada persona que se ha conectado a esta transmisión. Te invito a que puedas compartir este enlace para que esta palabra pueda llegar a muchas más personas. Es para nosotros una bendición poder crear este espacio donde podamos compartir de la palabra y donde podamos ser edificados con una palabra de parte de Dios. Te invito a que allí donde estás puedas también suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones para que seas el primero al que le lleguen las notificaciones siempre que hagamos un en vivo, siempre que hagamos un estreno o que subamos cualquier video. A ti te va a llegar de primero. Te invito a que puedas cerrar tus ojos y vamos a orar y vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Señor Jesús, te damos gracias
por este momento. Dios, te damos gracias por este espacio que nos permites compartir como hermanos, aun en que estamos en la distancia, Señor. Estamos, como dice la Biblia, en un solo sentir, Señor, unánimes juntos y en armonía, como dice el libro de los Hechos. Te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú hablando a nuestras vidas y que esta palabra genere un antes y un después en nuestro interior. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hoy te quiero hablar bajo el tema de devoción extrema. Y es que el Espíritu Santo siempre nos va a llevar a tener una devoción extrema. Una devoción extrema. La Biblia nos enseña, la Biblia a mí en lo personal me ha mostrado dos Pedros. El Pedro número 1 es el Pedro que negó a Jesús. Este Pedro que en algún momento quizá nosotros decimos, pero ¿cómo pudo ser capaz este Pedro de negar a Jesús? ¿Cómo pudo ser capaz si este Pedro anduvo con Jesús, caminó con Jesús, vivió con Jesús? ¿Cómo puede negarlo? ¿Cómo puede llegar a ese punto de negar a Jesús? Y quiero invitarte a que puedas acompañarme al capítulo 26 del libro de Mateo. Mateo 26, versículos del 69 al 75. Si puedes buscarlo. Y mira el título. El título dice: Pedro niega a Jesús. Lo dice así claro. Pedro niega a Jesús. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y le dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, diciendo: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te delata. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Amargamente lloró. Y este Pedro quizá genere en nosotros como una controversia de ¿por qué pudo negar a Jesús? ¿Por qué tuvo la vergüenza de negar a Jesús, teniendo a Jesús enfrente y habiéndole dicho: Señor, yo no te voy a negar, en ningún momento voy a ser capaz de negarte, yo doy mi vida por ti? Eso fue lo que hizo Pedro. Pero está el Pedro número 2, que este Pedro me hace que mi devoción y que mi amor por Dios y mi pasión por Dios crezca cada día. Y es el Pedro al que yo llamo el Pedro del avivamiento. Este Pedro del avivamiento lo podemos encontrar en Hechos capítulo 2, versículo 14. Te invito a que me puedas acompañar allí. Hechos capítulo 2, versículo 14. Dice: primer discurso de Pedro. Primer discurso de Pedro. Dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y a todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. De cierto que sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra: sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Señor, gracias porque tu palabra ha sido expuesta, tu palabra ha sido predicada, Dios. Tu palabra, tú
mensaje que dejaste a través de la Biblia, Señor, es el que trae vida y es el que convence, Dios. Te pedimos que nos hables a través de ella en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mira la diferencia. Y es que podemos encontrar un contraste entre el Pedro número 1 y el Pedro número 2. El Pedro número 1 que negó a Jesús. Un Pedro con miedo. Un Pedro que decidió primero salvar su vida. A él le importaba en ese momento más su vida. Como decimos nosotros, decidió salvar su pellejo primero. Pero el Pedro número 2 decidió arriesgar su vida. Y no le importaba si lo asesinaban, porque ese era el riesgo que corría. El riesgo de que fuese asesinado, simplemente por levantarse y predicar el nombre del Señor Jesús. Vemos esa diferencia y vemos ese contraste. Pero ahora yo te hago una pregunta y quiero que allí en los comentarios puedas escribir: ¿cuál crees tú que fue lo que causó ese antes y ese después en la vida de Pedro? Dale, comenta, ¿qué crees tú que causó ese antes y ese después en la vida de Pedro? ¿Será que se cambió de lugar donde vivía? Quizá cambió las personas que lo rodeaban. Quizá simplemente le dio pena o fue un ataque, un arranque, como decimos nosotros. ¿Qué crees tú que fue lo que causó? Espero allí tus comentarios. Pero yo en este momento te voy a decir cuál fue la diferencia. Y la diferencia no fue algo, no fue un lugar, no fue un espacio. La diferencia fue alguien. Y la diferencia es la persona del Espíritu Santo de Dios. Esa fue la diferencia entre el Pedro número 1 y el Pedro número 2. Eso fue lo que causó diferencia. El Pedro número 1 era un Pedro sin devoción, pero el Pedro número 2 era un Pedro con una devoción extrema. Y es que cuando llegó el Espíritu Santo, lo llenó de tal manera y lo llevó a un punto y a un nivel donde Pedro no podía callar lo que tenía dentro de él. No podía callar, y a él no le importaba si lo asesinaban, si venían los soldados y lo atrapaban. A él no le importaba si lo vituperaban, si lo señalaban, si lo trataban de borracho. A él no le importó eso en ese momento. A él lo que le importaba era mostrar a Cristo y era revelar lo que Cristo había dado a través del Espíritu Santo de Dios sobre su vida y sobre la vida de los discípulos y de las personas que estaban allí. Eso era lo que le importaba a Pedro después de ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Un hombre sin devoción es el primer Pedro, un hombre que estaba dispuesto a salvar su vida en primera instancia. Estaba dispuesto a salvar su vida primero que todo. Pero el Pedro segundo, el segundo Pedro es un Pedro con devoción, un hombre dispuesto a entregar su vida por amor a Cristo y por amor al Evangelio. ¿Será que tú y yo estamos dispuestos a entregar nuestra vida por amor al Evangelio y por amor a Cristo? Esa es la pregunta del día de hoy. Cuando se levantó, corría el riesgo de que lo asesinaran. Pero ahora yo te hago una pregunta, y es algo que el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón, y es: ¿por qué quiere el Espíritu Santo que la iglesia viva con una devoción extrema? ¿Por qué Él está interesado en esto, en que la iglesia pueda vivir una devoción extrema? ¿Para qué nos quiere llevar el Señor a vivir con una devoción extrema? Y es sencillo, y es que para que tú y yo podamos entregarnos sin reservas, podamos entregarnos por completo ante Jesús, ante su gracia, ante su favor, ante Dios. Eso es lo que Él quiere, que podamos entregarnos sin reservas. Ahora, ¿cómo podemos llegar a tener esa devoción extrema? Muy sencillo, y lo traté de resumir. El Espíritu Santo me lo dio en 3 pasos, y el primero es estar dispuestos. Estar dispuestos. El libro de Romanos, en el capítulo 8, versículo 14, dice de la siguiente manera: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios,
Los tales son hijos de Dios. Vamos a leerlo una vez más. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, tales son hijos de Dios. Y es que tú y yo debemos estar dispuestos. ¿Pero dispuestos para qué? Dispuestos para dejarnos guiar por el Espíritu Santo de Dios. Tú y yo debemos estar dispuestos para dejarnos guiar por el Espíritu de Dios. Eso es lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas, que nosotros nos podamos dejar guiar por el Espíritu Santo. Nosotros debemos ser guiados. Ahora podemos contristarlo y podemos evitar el ser guiados por Él. ¿Cómo podemos decirle prácticamente al Espíritu: sabes que no me guíes, no te quiero, no estoy dispuesto para ti? Lo podemos hacer, y a veces lo hacemos consciente o inconscientemente, pero lo hacemos. Cuando lo contristas, ¿qué es contristar? Contristar es entristecer. Y esto pasa cuando decidimos abrazar al pecado. Cuando tenemos al pecado y no lo queremos soltar, aunque el Espíritu Santo nos está diciendo: pero ven a mi amor, ven a mi encuentro, yo te voy a revestir de gracia, de favor, de amor, te voy a limpiar, te voy a levantar, te voy a bañar, te voy a poner totalmente limpio, sin mancha. Pero nosotros decidimos quedarnos aquí con el pecado y abrazando el pecado. Esa es la manera en la que lo podemos contristar, cuando lo negamos de esa manera, cuando preferimos quedarnos acá que ir ante Él y quedarnos con su gracia y su favor. Resistimos a ser guiados por Él cuando lo resistimos, literal, cuando nos habla a través de predicadores, de profetas, de un mensaje que viste en una pancarta, un versículo que viste detrás del vidrio de un carro, por medio de su palabra. Cuando Él te está hablando por medio de su palabra y tú te haces caso omiso a lo que Él te esté hablando. Cuando resistes su palabra, cuando simplemente Él te está hablando y tú no quieres ni siquiera escucharlo, allí lo entristeces y lo resistes. Y lo podemos apagar. Podemos decirle: ¿sabes qué? No quiero ser guiado por ti. Cuando lo apagamos. ¿Y cómo lo apagamos? Cuando vemos que Él se comienza a mover en un lugar y nosotros simplemente estamos ahí estáticos. Cuando a nuestro alrededor está la presencia del Espíritu Santo derramándose y tú y yo estamos apáticos. Esa es la palabra, apáticos. Cuando nos encontramos apáticos a su presencia, cuando, no sé si te ha pasado en este último tiempo que hay tantas reuniones cristianas por Zoom, por Instagram, por Facebook, por YouTube, por todas las redes sociales. O cuando estás dentro de tu núcleo familiar, allí con tu familia, hablando de Jesús, hablando en un tiempo de devocional, y simplemente tú estás apático, estás en cuerpo presente, pero no estás allí en realidad, y no le estás entregando ese momento y ese tiempo a Dios. Y puede que estés en una transmisión, en un Zoom, en cualquier reunión virtual, y puedas ver que hay personas que están llorando en un lado de la pantalla, hay personas que están hablando en lenguas, hay personas que están simplemente quebrantadas por el Espíritu Santo, y tú estás aquí como mirando y ¿qué está pasando aquí? Y eres apático. Esa es la manera en la que nosotros lo resistimos y le decimos: no quiero ser guiado por ti. Pero ¿qué pasa cuando tú y yo nos determinamos a dejar que el Espíritu Santo nos guíe? Cuando tú y yo nos disponemos a que Él nos guíe, ¿qué pasa allí? Y es muy sencillo. Es que cuando tú estás dispuesto a que Él te pueda guiar, a que Él te pueda encaminar, tú y yo vamos a vivir algo a lo cual el Espíritu Santo nos va a llevar, y es al arrepentimiento. Cuando tú y yo llegamos al punto del arrepentimiento, podemos leer en Juan capítulo 16 versículo 8, y dice: y cuando Él venga, refiriéndose al Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Cuando te dejas guiar por el Espíritu Santo, a lo primero a lo que Él te va a llevar es al arrepentimiento.
¿Sabes por qué? Porque Él te lleva a mirar a la cruz y Él te lleva a mirar el sacrificio que Jesús hizo. Y cuando tú y yo miramos esa cruz, ese sacrificio que Jesús hizo de la manera correcta, lo único que nos queda es decir: Señor, tú diste tu vida por mí, yo necesito dar mi vida por ti. Yo me arrepiento de los errores y los pecados que he cometido, Señor. ¿Sabes por qué? Porque sé que mi pecado, sé que mi error, sé que mi equivocación fue lo que te hizo bajar hasta la tierra, siendo puro, siendo santo, siendo limpio y sin mancha, el varón perfecto. Te hizo bajar hasta la tierra para entregarte por mí. Eso fue lo que te hizo, Señor, bajar a entregarte por mí, mi pecado. Es por eso que hoy me arrepiento de mis errores y decido que me hagas una nueva criatura, Señor. Mi pecado fue el que te hizo bajar y por eso me arrepiento. Porque el Espíritu Santo te muestra a Jesús y al tú ver a Jesús, tú automáticamente te arrepientes de tus pecados. Al arrepentimiento es a lo primero a lo que el Espíritu Santo nos lleva. Nos lleva al arrepentimiento y dice que nos va a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Nos va a convencer de pecado porque tú y yo hemos roto los 10 mandamientos de arriba, abajo y de abajo arriba. Los hemos roto todos en algún momento de nuestra vida. Tú y yo, me refiero como seres humanos, lo hemos hecho. La creación entera lo ha hecho. Hemos roto los mandamientos. Y el Señor dice que el Espíritu Santo nos va a convencer de pecado. Nos va a convencer de pecado. Y de justicia y de juicio, porque, sabes, tú y yo somos criaturas eternas. Si bien nuestro cuerpo es un cuerpo temporal aquí en la tierra, pero cuando morimos vamos a una eternidad con Cristo, y en esa eternidad tú y yo vamos a ser juzgados. Tú y yo vamos a ser juzgados. Y si no nos ponemos a paz con Dios, no nos ponemos en paz con Dios, ahora cuando lleguemos a esa eternidad y nos corresponda ser juzgados, ¿a qué lugar vamos a ir? ¿Al cielo o al infierno? ¿Al lugar donde está Dios? ¿O simplemente nos vamos a ir a ese lugar llamado infierno, donde arde fuego las 24 horas del día, donde vas a querer morir pero no vas a poder porque ya estás muerto? ¿Qué quieres tú? Yo me quiero arrepentir de todo lo que he hecho y quiero llegar al punto donde el Espíritu Santo me convenza de mi pecado y me permita hallar justicia delante de Dios. Ahora, cuando tú y yo somos convencidos de pecado, cuando tú y yo ya tenemos al Espíritu Santo de Dios, Él tiene una misión que fue la misma misión que Jesús tuvo. La misión que Jesús tuvo al venir a la tierra fue entregarse por amor para reconciliar a la creación con el Creador, al Hijo con el Padre. Esa fue la misión del Espíritu Santo de Dios sobre la tierra, la misión de Jesús, pero también es la misión del Espíritu Santo, y es el ministerio de la reconciliación. Eso es lo que el Espíritu Santo vino a hacer, a reconciliarnos con el Señor. Para tú poder reconciliarte, un ejemplo, con tu pareja, tú tienes que llegar a pedirle perdón. Tienes que pedirle perdón y allí mismo mostrar un cambio. Y eso es lo que el Señor nos lleva a hacer, a arrepentirnos y a cambiarnos. Es lo que el Espíritu Santo de Dios hace. Eso es lo que Él hace. Y 2 de Corintios capítulo 5 versículos del 18 al 20 lo dicen de la siguiente manera: y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, a saber que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta en los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Wow.
Mira, cuando tú y yo estamos llenos del Espíritu Santo, cuando ya estamos dispuestos a ser guiados por Él, Él nos va a guiar al arrepentimiento. Y cuando tú y yo nos hemos arrepentido, ahí es donde vamos a reconciliarnos con el Padre. Y cuando tú y yo estamos reconciliados con el Padre, que podemos ver su amor, experimentar su gracia, vivir en su gracia, en su favor, en su misericordia cada día de nuestras vidas, no vamos a poder callar, sino que también vamos a querer que otras personas sean reconciliadas con el Padre y puedan vivir en esa reconciliación. Es por eso que Jesús vino a reconciliarnos, nos dejó al Espíritu Santo para reconciliarnos con Él. Y lo que el Espíritu Santo te da a ti, te da para que tú también lo puedas dar a otros. Porque así como en algún momento tú estabas perdido en deleites, en pecados, en equivocaciones, así hay muchas más personas. ¿Sabes que hay personas que están muriendo hoy en día sin el Señor dentro de ellas? Hay personas que están muriendo y se están yendo al infierno porque no han recibido la salvación. Y tú y yo, que por medio del Espíritu Santo hemos recibido la salvación, hoy estamos callados y no hemos hablado de Él. Y es necesario en este momento que nos levantemos como antorchas, que nos levantemos como un ejército y que podamos salir y predicar la palabra de Dios. Que allí donde tú estás puedas ser predicador de la palabra de Dios y que puedas ser reconciliado con el Padre para reconciliar a otros también. Es necesario. Y eso es a lo que el Espíritu Santo de Dios nos lleva. Dice, por tanto, el versículo 20 dice: por tanto somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os rogamos, reconciliaos con Dios. En este momento yo te ruego a ti que te reconcilies con Dios. Reconcíliate con Él porque Él te ama. Mira, Dios envió a su Hijo a morir por amor a ti. Al único hijo que tiene, lo envió a morir por ti y por mí. Necesitamos reconciliarnos con Él. Y lo podemos hacer solamente a través del Espíritu Santo. Mira, hay personas que dicen, hay cristianos, y mucho en los jóvenes, en muchos de los jóvenes sucede esto, que nos preguntamos, pero ¿cuál es mi ministerio? Yo no sé en qué quiere Dios que le sirva. Mira, todos los cristianos tenemos un ministerio en el cual debemos servir, y es el ministerio de la reconciliación. Reconciliarnos con el Padre. Este es el tiempo donde la iglesia necesita ser guiada por el pastor de pastores, por el pastor de la iglesia, que es el Espíritu Santo de Dios. Ese es el momento donde debemos ser guiados por Él. ¿Sabes algo? El avivamiento que ocurrió con Pedro en ese momento, en Hechos de los Apóstoles, duró más de 30 años. Y fue un avivamiento que duró tanto porque ellos se dejaron pastorear por el Espíritu Santo de Dios. Se dejaron guiar. Mira, Pablo, el apóstol Pablo, en algún momento va camino a una ciudad y va a predicar a esa ciudad. Iba a predicar. Sin embargo, el Espíritu Santo de Dios le dice: aún no quiero que vayas allá, no vayas. Y él dice: listo, me voy para este otro lugar. Y él dice: no vayas para allá tampoco. Él se dejó guiar por el Espíritu Santo de Dios. Y fue la persona que Dios usó para traer el evangelio a muchos más gentiles. Los gentiles somos tú y yo. Es decir, gracias a una persona que se dejó guiar por el Espíritu Santo, es que tú y yo hoy también podemos conocer de Dios. Imagínate lo que Dios puede hacer contigo, que también te puedes dejar usar por el Espíritu Santo, solamente si te disponte a dejarte guiar por el Espíritu Santo de Dios. Ver este contraste entre el Pedro 1 y el Pedro 2 genera un antes y un después en mi vida. Porque quizá tú y yo somos como el Pedro 1, que ha negado a Jesús. Quizá no de una manera directa, pero sí con acciones, sí negándonos a ciertas cosas, callando la palabra. Hemos sido cristianos de la secreta.
Pero el Señor quiere llevarnos a una relación con el Espíritu Santo para poder ser llenos de Él y poder tener una devoción extrema. Que aunque nos toque dar la vida por el Evangelio, lo podamos hacer con todo amor, sabiendo que cuando morimos en Él, ganamos. Cuando sabemos que nuestra vida es Cristo y el morir es ganancia. Cuando tú y yo tenemos eso claro, podemos dejarnos guiar por el Espíritu Santo de Dios. Cierra allí tus ojos y vamos a decirle: Señor, gracias. Gracias por esta palabra, Espíritu Santo. Te pido perdón. Dile: te pido perdón. En este momento, Señor, te pido perdón porque no me he dejado guiar por ti. He sido rebelde, no he escuchado tu voz, te he contristado. Te he contristado, Señor, y te pido perdón por eso. En este momento me arrepiento, Señor. Me arrepiento de cada error que he cometido, Señor. Me arrepiento de cada equivocación que he cometido. Y te pido, Espíritu Santo de Dios, que me permita ser reconciliado con el Padre. Reconcíliame con el Padre. Revélame a Jesús. Revélame el misterio de la cruz. Revélame ese gran amor demostrado allí en la cruz del Calvario, Señor, para poder predicar con denuedo, con devoción extrema, Señor. Quiero ser una persona que predique tu palabra con una devoción extrema, Dios, en el nombre de Jesús. Quiero ser como ese segundo Pedro, que se levantó aunque eso le pudiese costar su vida. Se levantó a predicar la palabra de Dios, a predicar este ministerio de la reconciliación. Quiero ser como este Pedro, lleno del Espíritu Santo de Dios. Eso quiero ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Ese es el tiempo del avivamiento. Pero quien produce el avivamiento no somos ni tú ni yo. Quien produce el avivamiento es el Espíritu Santo de Dios. Es el Espíritu Santo, y en este momento necesitamos al Espíritu de Dios. El mismo Espíritu que estuvo con Pedro y con los 12 discípulos, con los otros 11 discípulos, y que estuvo con los 120 allí en el Pentecostés, allí en ese derramar del Espíritu Santo. En ese primer momento del avivamiento, ese es el Espíritu que tú y yo necesitamos. El Espíritu que nos lleva a la reconciliación, al arrepentimiento, que nos lleva a mirar a la cruz y a predicar con denuedo y con devoción extrema. Necesitamos amar al Espíritu de Dios. En algunos momentos hemos dejado al Espíritu Santo a un lado. Lo hemos dejado a un lado creyendo que solamente es un fantasmita o qué. Cuando es una persona que siente, piensa, que es más real que tú y que yo. Oh Espíritu Santo, perdónanos. Perdónanos por tenerte en poco en algunos momentos. Derrámate sobre nosotros, ten misericordia de nosotros, Dios. Derrámate sobre nuestras vidas. Oh Dios, no apartes tu Espíritu de nuestra vida. No apartes tu Espíritu de nuestra vida, Señor, porque lo necesitamos. Te necesitamos, Espíritu Santo. Este es el tiempo donde se levanta una generación llena del Espíritu Santo de Dios. Donde se levanta una generación sedienta por el Espíritu de Dios, que ama y anhela un avivamiento. Pero para ser llenos de ese avivamiento necesitamos al Espíritu de Dios. Y predicar, porque a eso es a lo que nos lleva el Espíritu, y a eso es a lo que lleva el avivamiento. El avivamiento no es simplemente ver milagros, señales, prodigios, maravillas, gente caer, gente levantarse de silla de ruedas. Esas son manifestaciones para que las personas crean. Pero el verdadero sentido del avivamiento es la salvación.
Poder ser salvos, poder llevar salvación a las personas, poder convertir a Cristo a las personas. Miren ese primer momento donde Pedro se levantó, miles de personas fueron convertidas. Y allí fue demostrado el sentido del avivamiento. El avivamiento no es para demostrar quién tiene más poder para sanar. El avivamiento no es para figurar con quién tiene más poder para profetizar. El avivamiento es para tener un gemido por las almas perdidas. Ese es el sentido del avivamiento. Ese es el sentido del Espíritu Santo. La Biblia dice que el Espíritu gime por ti y por mí como con gemidos indecibles. Y cuando tú lo tienes adentro, tú no puedes pensar en las almas perdidas, sino sentir ese dolor y ese gemido por las personas perdidas. Y simplemente vas a querer salir y predicar su palabra. Pero necesitas abrazar al Espíritu de Dios. Necesitas abrazar su presencia. Necesitas rendirte a Él. Necesitamos rendirnos a Él. Necesitamos morir a nuestro yo, a nuestra carne, a nuestros deleites, pecados, equivocaciones, para poder ser avivados por el Espíritu Santo de Dios. Oh, aleluya. Mira, Kathryn Kuhlman en algún momento dijo: no contristen al Espíritu Santo, porque Él es todo lo que tengo. Llorando como una madre que ha perdido a su hijo. Llorando como una madre a la cual su hijo ha muerto entre sus brazos. Kathryn Kuhlman dijo: no contristen al Espíritu Santo, no entiende que Él es todo lo que yo tengo. Oh, Evan Roberts, en Gales, Evan Roberts dijo: Señor, dobléganos ante tu Espíritu. Espíritu Santo, dobléganos. Y este hombre llegó a una intimidad con Dios que simplemente dijo: Señor, cierra las puertas del infierno durante un año. Y durante ese año las personas que fallecían siendo salvas y habiendo recibido a Jesús como su único Señor y Salvador. Y ese es el sentido del avivamiento. Ese es el sentido del vivir de un cristiano. Ese es el sentido de Cristo. Hoy lo hemos olvidado, Señor, perdónanos. Pero hoy nos volvemos a ti. Hoy nos volvemos a ti, Señor. Y te pedimos que nos llenes de tu Espíritu Santo, Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mira, muchas personas se preguntan cómo tener una relación con el Espíritu Santo. Mira, más que tener una religión, se trata de una relación. Y la relación la tenemos con el Espíritu Santo. Y para poder construir una relación con Él es como construir una relación con cualquier persona. Necesitas intimidad y pasar tiempo con Él. Necesitas, aunque estés en carro, en moto, andes a pie, aunque vayas al centro, aunque vayas a un centro comercial, aunque estés en la escuela, en la universidad, estés en el cuarto, en la sala, en el comedor, en el patio, donde estés, que Él esté allí y tú seas consciente de eso. Y que tú puedas hablar y tener esa amistad y esa comunicación con Él. Mi mayor anhelo es ser amigo del Espíritu Santo. El mío en personal, Andrés. Ser amigo de Dios, ser amigo del Espíritu Santo. Y poder verlo sonreír en algún momento. Es mi mayor sueño. Así que si quieres tener una relación con el Espíritu Santo, simplemente ríndete a Él. Simplemente ten una amistad con Él. Entrégale tu vida a Él para que Él pueda habitar en ti. Si tú no has recibido a Jesús como tu Salvador,
no has hecho una oración para convertirte, te invito a que puedas cerrar allí tus ojos y repetir después de mí: Señor Jesús, hoy me arrepiento de mis pecados, me arrepiento de mis errores, de la cantidad de errores que he cometido, Señor. Te pido perdón por ellos. Hoy te acepto a ti como mi único Señor y Salvador. Renuncio a mi vida pasada y hoy quiero que escribas una vida nueva en mi vida, Señor, porque yo sé que ya tú tienes un plan trazado para mí y yo deseo hoy, Señor, caminar bajo ese plan que tú has trazado en mi vida, Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida y de ahí no lo borres jamás. Permíteme que cuando tú vengas, Señor, yo pueda estar allá contigo disfrutando de la salvación, adorándote y amándote toda mi vida y toda una eternidad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muchas gracias por compartir este tiempo con nosotros. Ahí en la parte de abajo están saliendo unos números que han salido durante toda la transmisión, unos números de WhatsApp, nuestras redes sociales en Instagram, en Facebook, y ahí nos puedes conseguir. Te invito a que nos puedas escribir, puedas dejar tu petición allí en los comentarios, puedas dejar tu petición por WhatsApp. Si necesitas que oremos por algo, si necesitas que clamemos como iglesia por algo, puedes escribirnos allí. Si necesitas ayuda de cualquier modo, escríbenos, que ahí vamos a estar atentos para ti. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Te invito a que puedas compartir esta transmisión si fue de edificación para ti y que esta palabra pueda llegar a muchas más personas. Que tengas un excelente día. Dios te bendiga.